Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Café Colmeca, una producción original del Seminario Permanente de Estudios Internacionales, organizado por las y los estudiantes del Colegio de México. Mi nombre es José Antonio Vázquez López y el día de hoy tengo el gusto de ser el entrevistador de este podcast. En esta emisión nos acompaña el doctor Mauricio Meshula Musiel. Doctor, sea usted muy bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, pues honrado de que me inviten de este podcast por parte del Colegio de México, por parte del estudiantado y pues extraordinaria iniciativa y encantado de colaborar. Bienvenido. Comenzaremos dando una breve introducción y una presentación del invitado. Mauricio Meshulam es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana en México. Tiene una maestría en estudios humanísticos con especialización en historia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con mención honorífica. Es doctor en políticas públicas y administración con especialización en terrorismo, mediación y paz por Walden University en los Estados Unidos, en donde se graduó con honores. Desde 1993 es profesor de los departamentos de Estudios Internacionales e Historia en la UIA y ha dado clases en la UNAM y en el ITAM. Actualmente dirige el Centro de Investigación para la Paz México AC y es miembro del Foro de Seguridad Internacional de Halifax y de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en México del CONAPRED. Comencemos. Doctor, ¿por qué decide estudiar Relaciones Internacionales? En realidad, mi enfoque en esa etapa de mi vida partía de la indecisión, te diría yo, las ganas de saber un poco de todo y tratar de pues, entender un poco de historia, un poco de derecho, un poco de economía. Y entonces, pues me pareció que el temario de relaciones internacionales era amplísimo y la verdad me fascinó. O sea, en realidad lo que me encanta de relaciones internacionales es la amplitud, que al mismo tiempo representa un enorme reto para nosotras y nosotros internacionalistas, ¿no? Pero en ese momento esa fue la razón, la amplitud, la variedad de temas, la cantidad de cosas que yo veía, podía aprender. Eso es lo que más me motiva a estudiar relaciones internacionales. ¿Qué lo motivó a estudiar los temas de seguridad? Bueno, dentro de relaciones internacionales estuve impartiendo materias en distintos ámbitos y pues digo, de la misma forma como yo estaba muy involucrado en temas políticos y en temas de democracia, la realidad es que empecé a encontrar un área de oportunidad en los temas de seguridad. Fue más que nada eso, ¿no? La oportunidad que obviamente me fascinaba, pero pues es que me fascinaba todo lo que había en relaciones internacionales. Pero el área de oportunidad se abre porque uno de mis extraordinarios profesores, Raúl Benítez, que además me abre la puerta, me invita a impartir con él, yo como asistente, una materia de geopolítica y problemas estratégicos, que además es una materia que yo había cursado con él y con el doctor Herrera Lazo y me había vuelto loco y pues entonces por ahí empiezo y desde ahí empiezo a entrarle a todos esos temas y pues de ahí las cosas siguieron su curso. Actualmente usted dirige el Centro de Investigación para la Paz México AC. ¿Podría platicarnos un poco más del centro? ¿Cuáles fueron los propósitos para su creación? Claro, el centro intenta cubrir un hueco en las áreas de investigación acerca de la paz, porque no es lo mismo los estudios de seguridad, que por supuesto que esos existen y hay muchísima gente experta en eso, que estudios de paz, no es lo mismo, o sea, tienen un enfoque distinto a pesar de tocar muchas áreas comunes. Entonces, hacía falta en México, o por lo menos dentro de lo que yo hallé, había un área de oportunidad enorme en investigación académica, no en activismo acerca de la paz, sino en investigación académica acerca de temas de paz, cosa que existe en muchas otras partes del mundo, pero que había que enfocar. Además, recordemos que justamente nuestro país pues empezaba a vivir momentos muy complejos en materia de seguridad y faltaba un poco este otro enfoque que no es el mismo, insisto. Entonces, desde entonces eso se forma con el objetivo específico de producir investigación académica que además resulte en recomendaciones de política pública, recomendaciones para distintos sectores de la población, talleres, seminarios, a partir de nuestra investigación de tanto temas internacionales como de temas locales acá en México, orientados hacia la construcción de paz. A continuación hablaremos de la situación actual en la que se encuentra el país en términos de seguridad, especialmente a la luz de dos ataques recientes que tuvieron un fuerte impacto dentro de la sociedad mexicana. El primero
se dio el pasado 19 de septiembre a las afueras de un restaurante en Salamanca, Guanajuato. En este evento se suscitó un atentado con un artefacto explosivo que se encontraba en el interior de un paquete disfrazado de regalo. Este hecho dejó a 5 personas heridas, además de que provocó la muerte de 2 sujetos, entre los que se encontraban el dueño del restaurante, que era quien estaba dirigido el paquete, y el gerente del local. En días posteriores, la Fiscalía de Guanajuato anunció la detención de los presuntos responsables del ataque con bomba e indicó que el artefacto explosivo había sido de fabricación artesanal. El segundo evento se dio durante la madrugada del 30 de septiembre. En esta ocasión se presentó un incendio al interior del Baby O, una famosa discoteca en Acapulco, Guerrero. Afortunadamente no se tiene registro de ninguna muerte humana, ya que en este momento el lugar se encontraba cerrado por la pandemia y en el interior se llevaba a cabo un proceso de remodelación. Sin embargo, la discoteca fue declarada pérdida total. Días después del ataque se confirmó que el incendio había sido provocado por un comando armado y en este momento la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando una investigación para dar con los responsables. ¿Estos eventos son terrorismo? En caso de serlo, ¿qué agenda están cumpliendo los grupos criminales? ¿Representan un mensaje para las autoridades o para los empresarios? ¿De qué manera podemos interpretar estos eventos, doctor? Bueno, pues, la pregunta es muy buena, José Antonio. En realidad nos remite a otro tipo de eventos similares que ocurren en nuestro país hace ya bastante tiempo y que justamente a mí un poquito me saca de las relaciones internacionales y me trae de vuelta a casa, porque pues yo estaba investigando temas mucho más globales y temas fuera del país y por ahí de 2010, 2011 la gente me empezó a preguntar y en algunos medios de comunicación me empezaron a preguntar si algunos de estos eventos similares podían ser llamados terrorismo. Escribí mucho al respecto, varios artículos en el Universal. En uno de mis libros hago básicamente 2 capítulos dedicados mucho a esa temática porque el tema es muy profundo y no quiero parecer simplista al tratar de responderlo en unos minutos, ¿no? O sea, la conclusión a la que he llegado yo y un poco en conjunto con un experto en terrorismo que estuvo dando clases en el CIDE, el colega Brian Phillips, a lo largo de los años, es que se trata de organizaciones criminales, no son grupos terroristas, sino que son organizaciones criminales que ocasionalmente pueden emplear, dice Brian Phillips, tácticas terroristas. En mi caso, yo lo he llamado cuasi terrorismo, un poquito haciendo una distinción de lo que dice Brian, básicamente por esto. Los elementos del terrorismo clásico, como lo entendemos, no se encuentran todos totalmente presentes en esta serie de incidentes específicos, ¿no? Aquí pones 2 ejemplos muy claros. No están todos los elementos del terrorismo clásico, pero sí hay algunos de los elementos que se parecen o que son bastante similares. Y concretamente necesitaríamos entender muy bien los móviles de los actores perpetradores para entenderlo. ¿Cuál es la gran diferencia? En el terrorismo, lo que se busca es sobre todo generar terror en terceros. Las víctimas directas son únicamente instrumentos para provocar terror en terceros. Entonces, si la víctima del ataque de Salamanca era el dueño del restaurante y muere el dueño del restaurante y ese era su objetivo del ataque, no es terrorismo clásico, porque el terrorismo clásico busca utilizar a un actor como instrumento, a una víctima como instrumento para provocar pánico en terceros. Sin embargo, en ese mismo incidente, sí aparentemente hay la intención de mandar un mensaje a terceros. Por eso lo que digo es, tienes elementos que son terrorismo clásico y tienes elementos que no son terrorismo clásico, combinados nos da un fenómeno que yo he denominado cuasi terrorismo. ¿Cuál es la parte más importante de tanto Salamanca como de Acapulco, como de muchos otros incidentes que hemos venido investigando a lo largo de los años? La parte más importante consiste en los efectos psicosociales provocados en una sociedad que vive victimizada, no necesariamente por haber sufrido ataques directos, sino por tener contacto con la narrativa de estos ataques, es decir, por experimentar a través de redes sociales o a través de medios de comunicación o a través de haber visto o atestiguado incidentes, experimentar una serie de efectos psicosociales que sí venimos midiendo desde el 2011 y en adelante y que por lo tanto imponen una serie de estrategias
Al respecto de eso, otro que podríamos llamarlo la guerra psicológica. Y se necesita actuar, además de actuar, pues obviamente para mitigar la violencia, pero es que no es idéntico. O sea, una cosa es bajar la violencia o tratar de bajar la violencia y otra cosa es atender de manera integral los efectos psicosociales que la violencia genera, porque esto genera círculos. Ahora sí que hablando de paz, genera círculos interminables. Cuando tú tienes una sociedad afectada psicológicamente por la violencia, cosa que además deja huella durante muchos años, un proceso de construcción de paz se vuelve mucho más difícil. Y entonces tienes que atender tanto la reducción de la violencia como la atención al miedo a la violencia, la atención al estrés y el estrés postraumático generado por la violencia. Y esto ya involucra un chorro de actores, ¿no? Como van medios de comunicación, sociedad en general, personas usuarias de redes sociales, en fin, un chorro de cosas que sería muy amplio, bien interesante, pero difícil de escribir todo en este mismo momento. ¿Cuáles considera usted que son los puntos más importantes de la estrategia actual del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad? Bueno, mira, la estrategia originalmente planteada en 2018 tenía algunos claroscuros, te diría yo. Efectivamente, empieza a haber un enfoque de tratar de combatir las causas raíz, y ese es un enfoque que estaba bastante ausente anteriormente. Y concretamente durante el periodo de Calderón, nosotros estuvimos hablando de la necesidad de tratar de enfocar los factores estructurales que subyacen a la violencia, sin los cuales es imposible tratar de atender las circunstancias que se estaban intentando combatir, ¿no? Entonces, el enfoque López Obrador en principio menciona o señala que se van a atender esos factores estructurales y trata incorporar elementos que sí son importantes. Ahí se pueden encontrar como por ejemplo el combate a la corrupción. O sea, hay estudios a lo largo y ancho del planeta, a lo largo de muchísimos, muchísimos años, que documentan muy seriamente la correlación existente entre la prevalencia de corrupción y los niveles de crimen violento. Entonces, en consecuencia, lo que tendríamos que pensar es que para poder combatir el crimen violento es indispensable de manera paralela combatir eficazmente a la corrupción. Sin embargo, y aquí van mis peros y claroscuros, ¿no? O sea, las estrategias de combate a corrupción realmente carecen de la solidez que se necesitaría para enfocar. O sea, el hecho de, por ejemplo, proponer combatir la corrupción a partir del ejemplo y a partir de la autoridad propia y de las personas asesoras cercanas, en realidad está muy bien, pero es insuficiente claramente para combatir las estructuras de un sistema altamente corrupto desde muchos años atrás. Y en este sentido vale la pena echar un vistazo al reporte de World Justice de este mismo año. Estamos hablando del 2021. El World Justice Project se llama The Rule of Law Index, el índice del Estado de Derecho, lo podrías llamar. Así ubica a México como uno de los 5 países más corruptos del planeta 2021, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, sí hay que entender que se necesitaría un enfoque y una estrategia mucho más seria de combate a la corrupción. Y otro de los aspectos, digo, sin explayarme demasiado, el otro aspecto que no va con un enfoque de construcción de paz es el peso que se le otorga a la Guardia Nacional, o sea, la creación, construcción de la Guardia Nacional, porque al final de cuentas no se observa o no se aprecia un enfoque verdaderamente distinto, sino una militarización o una continuidad en la militarización de la estrategia de seguridad. O puedo entender, ¿no? Tampoco, repito, yo no soy experto en materia de seguridad, sino mucho más en temas de construcción de paz. Puedo entender la necesidad, dada los niveles de violencia, que uno diga, bueno, pues se necesitan fuerzas de seguridad para tratar de mitigar lo que está sucediendo, sin duda. Pero eso al final no difiere demasiado de lo que terminó haciendo Calderón y lo que terminó haciendo Peña Nieto en su momento, y por lo tanto los factores raíz terminan
ahí todavía vivos y todavía presentes. Te pongo un par de ejemplos, ¿no? O sea, no solamente hay que combatir la corrupción, sino que hay que combatir claramente y eficazmente la desigualdad, o sea, la distribución desigual de los recursos es un fenómeno altísimamente correlacionado con crimen violento y esto se sabe desde décadas atrás y ha sido corroborado también por decenas de estudios. Por lo tanto, si no hay un combate eficaz a los niveles de desigualdad existentes, estamos en pañales combatiendo realmente raíz que podrían ayudarnos a combatir el fenómeno desde el fondo, ¿no? Entonces, insisto, hay sí una conciencia de que los factores raíz están ahí y hay el establecimiento de una serie de pautas, de una serie de intenciones. No hay resultados claros en ese sentido y en la construcción de paz de raíz. Y vale la pena echarle un vistazo para documentar lo que estoy diciendo al índice de paz México que publica el Instituto para la Economía y la Paz en sus ediciones 2020-2021. O sea, la última, echar un vistazo, lo cual documenta esta óptica de construcción de paz que estoy señalando, que insisto, no es idéntica a la mirada de seguridad, ¿no? Sino que es un enfoque más integral porque no solo habla acerca de la necesidad de reducir la violencia, sino de construir pilares que son los que crean y sostienen a un estado de paz. En el marco de las visitas de los últimos meses por parte de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país, se anunció el entendimiento bicentenario como un nuevo plan de seguridad y de cooperación multilateral con el fin de reducir la violencia y combatir el crimen organizado. Con la poca información disponible, ¿qué podemos especular sobre este plan? Bueno, mira, nuevamente hay un intento por tratar de reorientar lo que anteriormente se manejaba, por ejemplo, en el Plan Mérida y los enfoques de la era de Calderón hacia un enfoque más integral con la intención de combatir los factores de raíz y eso tiene que aplaudirse, ¿eh? Ese tema, o sea, el cambio de enfoque y el empezar a hablar de ello ya es importante y hay que darle el reconocimiento correspondiente. Sin embargo, otra vez, faltan muchos elementos que tienen que visualizarse. Por ejemplo, se habla de justicia, inteligencia y cooperación. Y claro, aquí podríamos entrar en este otro tema que es interesantísimo. La cooperación, sin que haya una violación a la soberanía, la cooperación entre México y Estados Unidos en una meta común, porque al final de cuentas, déjame hacer, perdón, este paréntesis que es fundamental, creo, para que nuestra audiencia entienda. El problema de la falta o la ausencia de seguridad en México no es un problema de México, es un problema sistémico, porque el crimen organizado no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno transnacional. Las organizaciones criminales no operan en un solo país, operan en múltiples países, cruzando fronteras, lavando dinero a través de múltiples países, traficando personas, traficando drogas, traficando armas a través de distintas fronteras. Es un fenómeno realmente transnacional y por lo tanto no se puede entender como si fuese un fenómeno mexicano o bien colombiano o bien de algún país en específico. Y por lo tanto un enfoque de cooperación es fundamental y, repito, es importante entender que la cooperación resulta crucial para combatir este tipo de fenómenos y mejor aún si de verdad se va a trabajar en atender los factores que de raíz generan una fenomenología compleja como esta. Para ello, sin embargo, faltan muchos detalles. O sea, por ejemplo, el plan actual, denominado entendimiento, el entendimiento, ¿no? Para México y Estados Unidos, etcétera, sí entiende la necesidad de combatir el consumo de drogas, no solamente la producción y distribución, sino también atender el factor consumo. Sabemos que el mayor consumo de drogas en el planeta pues, se encuentra en Estados Unidos, en el norte, en los países del norte en general. Entonces, esto es positivo atenderlo desde esa óptica también. Hay que ver cuáles son las estrategias concretas y en qué medida un plan así puede, o sea, se le pone
nombre a las estrategias, se delinea cuáles van a ser esas estrategias, después se le aportan recursos a esas estrategias, después se genera todo un plan para evaluar en qué medida ese dinero está teniendo la eficacia correspondiente y en qué medida está habiendo un impacto positivo a partir de medidas focalizadas que sí están generadas por este programa en general. Claro que nuestro país también ha subido en sus niveles de consumo y también es algo que hay que atender, sin duda. El consumo de drogas tiene que atenderse en México, pero tiene que atenderse sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, para realmente poder generar un impacto sobre los flujos de drogas, ¿no? Luego, se habla de la necesidad, y es positivo que se hable de la necesidad de generar también estrategias para tratar de producir mejores condiciones para las personas que en un momento dado podrían ser reclutadas por el crimen organizado. Entonces se menciona pues nuevamente la oferta de oportunidades para los jóvenes, lo cual nuevamente es positivo y es positivo enfocarse hacia allá. Pero aquí, otra vez, lo que hay que entender es que desde una perspectiva de construcción de paz, que además en el propio lenguaje falta, esto que estoy diciendo de construcción de paz. Ahorita déjame en 2 minutos te digo eso y déjame nada más terminar la idea que estaba diciendo, ¿no? Desde una perspectiva de construcción de paz hay que atender esas denominadas columnas de paz o pilares de paz o indicadores que ayudan a que realmente se generen instituciones, estructuras y actitudes en palabras del Instituto para la Economía y la Paz. Y esto implica, por ejemplo, o sea, no es nada más crear oportunidades, está bien crear oportunidades, hay que combatir la desigualdad social y económica. Eso es lo que hay que hacer. De manera que no se generen brechas, porque en la medida en que existen brechas, entonces el impacto sobre los incentivos para sumarse al crimen organizado son mucho mayores. Entonces tú puedes crear un extraordinario proyecto que genera oportunidades para jóvenes y sin embargo, si la brecha sigue siendo tan alta entre lo que un joven puede ganar accediendo a ese proyecto, lo que insisto es positivo, pero si la brecha sigue siendo enorme entre lo que el joven puede ganar en ese proyecto o lo que le paga el crimen organizado por sus servicios, entonces el incentivo sigue siendo demasiado elevado. Entonces tienes que focalizar mucho en cómo reducir esas brechas. Insisto, esto ha sido estudiado a lo largo de décadas. Y lo peor de todo es que incluso si reduces la desigualdad, lo cual es una condición necesaria, es insuficiente, no basta, lamentablemente, porque llevamos tantas décadas en condiciones de desigualdad que ya tienes una estructura de crimen organizado con dinámicas propias que van a responder a otro tipo de incentivos y otro tipo de cuestiones. Entonces, necesitas, por un lado, construir la base de una sociedad menos corrupta, de una sociedad menos, y ojo, no es un gobierno menos corrupto, estoy usando la palabra a propósito, es una sociedad, porque no es solamente el gobierno, una sociedad menos, que acceda menos a la corrupción, una sociedad más equitativa en la distribución de los recursos, en la igualdad de oportunidades, definitivamente, pero también, por ejemplo, en temas de construcción de paz con perspectiva de género. O sea, ahí se necesitan crear derechos y oportunidades para las mujeres, porque eso también se correlaciona con niveles de paz, de acuerdo con muchos estudios. Entonces, no es nada más crear oportunidades para jóvenes, sino es realmente promover políticas públicas que incrementen derechos y oportunidades de mujeres, derechos y oportunidades para indígenas, derechos y oportunidades para grupos minoritarios y, en fin, en general, ¿no? Además de promoción a derechos humanos, promoción de libre flujo de información, promoción de cohesión social, o sea, es una serie de temas que hay que integrar a toda la estrategia. Entonces, en ese sentido, nuevamente, aplaudir que el enfoque está ahí y que aparentemente se está intentando
dar un enfoque menos punitivo. Concretamente, el punto que critica la estrategia entre Estados Unidos y México es la estrategia de descabezamiento de cárteles que claramente no funcionó, se agotó en su momento, digo, no va por ahí. Sino que se va a tratar de trabajar en pues, todos estos otros factores que estoy señalando. Pero sí creo que lo que falta, y aquí voy con esto que te quería comentar hace un momento, lo que falta es una óptica más de construcción de paz, y creo que en el propio lenguaje está el malentendido. El lenguaje que se utiliza, no acá, sino en la estrategia de seguridad del observador, se habla de pacificación, y no es lo mismo pacificar que construir paz. O sea, si tú te pones a pensar lo que entiendes cuando yo te hablo de pacificar un conflicto, en realidad lo que estamos buscando, pacificar se entiende en inglés o se llama en inglés peacemaking. Peacemaking o hacer la paz o pacificar consiste en detener un conflicto existente, ¿no? Ese es pacificarlo. En otras palabras, parar las armas, reducir la violencia o parar una guerra. Eso es peacemaking. Pero además del peacemaking, nosotros como internacionalistas sabemos que existe el peacekeeping y sabemos que existe el peacebuilding. Peacekeeping, mantenimiento de la paz; peacebuilding, construcción de paz. Entonces, si yo hablo de pacificar y no de construcción de paz, entonces estoy omitiendo una serie de factores que subyacen a todo lo que estoy indicando. Porque fíjate, no es nada más el proyecto entre México y Estados Unidos habla acerca de la prevención de la violencia. Y está bien prevenir la violencia, pero insisto, no es prevenir la violencia, es construir paz. Cuando tú construyes paz, estás construyendo las estructuras que van a favorecer y van a permitir que en el momento en que lleguen los conflictos, porque los conflictos llegan y porque los conflictos son naturales a la convivencia humana, existan las instituciones, existan las estructuras, de manera que esos conflictos puedan ser resueltos de maneras pacíficas. Entonces lo que necesitas no es que vas a construir pilares de paz para prevenir conflictos, es que vamos a construir pilares de paz porque la parte positiva de la paz, eso que se conoce como paz positiva, es la que produce el bienestar. Yo no voy a construir bienestar para evitar el malestar, sino que yo construyo bienestar. Piensa en salud, por ejemplo. Tú no tomas medidas para construir salud para evitar enfermedades. Vas a hacer ejercicio o vas a hacer, no sé, meditación para tener un estado de bienestar o de salud, es porque eso te genera un sentimiento positivo, no porque eso te debe evitar estar o no estar enfermo. De la misma forma, cuando tú construyes paz positiva, estás produciendo bienestar social, estás produciendo instituciones y estructuras que ya no hacen que que hacen que la violencia no sea opcional. La violencia no es opción porque existen los mecanismos y las estructuras de manera sólida para evitar que esos conflictos se vuelvan violentos y para procesarlos y dividirlos de maneras más adecuadas. En ese lenguaje lo está todo, ¿me entiendes? Porque si entonces yo tengo un enfoque integrado de construcción de paz, puedo trabajar en colaboración con otros países, en este caso Estados Unidos, y generar un esquema que vaya más allá de la prevención, que vaya más allá de generar oportunidades para jóvenes, que vaya más allá de, no sé, producir bienestar en las comunidades, y en cambio sí estemos hablando de una construcción de paz desde la raíz, lo que se conoce como construcción de paz estructural. El entendimiento bicentenario es el proyecto al que me estaba refiriendo. ¿Cómo lidiar con los efectos del crimen organizado? ¿Es posible revertirlo? Bueno, pues quiero pensar que sí es posible. No es tarea de un día ni de otro. Los efectos del crimen organizado son múltiples. Van desde lo político hasta lo económico, hasta lo social, lo cultural, diría yo, pero también toda esta otra dimensión que te he estado tratando de comentar ahora mismo, que es la dimensión psicológica, ¿no? O la dimensión psicosocial. Entonces, el primer punto es que hay que entender que se necesita caminar en múltiples vías
a través de múltiples vectores de manera paralela. No podemos esperar a que la violencia del crimen organizado, vamos a decirlo así para ser más específicos, la violencia asociada al crimen organizado sea una violencia que termine y que entonces vamos a empezar a lidiar con sus efectos. Los efectos están ahí y tenemos que hacer estrategias paralelas, estrategias para tratar de reducir esa violencia. No se vaya a malentender todo lo que he dicho en esta conversación con la idea de que no se necesita reducir la violencia. Claro que se necesita reducir la violencia y se necesita por lo menos llevarla a niveles un poquito más sostenibles que lo que hemos tenido en la comunidad. Se necesita estrategias de reducción de violencia en paralelo con estrategias de fortalecimiento y solidificación de nuestras instituciones, en paralelo con estrategias de combate a corrupción, en paralelo con estrategias de reducción de nuestras desigualdades socioeconómicas, en paralelo con estrategias de tejerse o reestructurar o rearmar el tejido social, en paralela con estrategias de reconciliación, por ejemplo, medidas que pudieran catalogarse como medidas de justicia alternativa, atención a víctimas, pero ojo, no solo víctimas directas de la violencia, sino toda esta otra serie de víctimas indirectas y víctimas psicológicas. A veces un pueblo completo queda afectado psicológicamente por la violencia, aunque no hayan vivido en carne propia una matanza, una masacre. La afectación psicológica es enorme y tiene que ser atendida hasta, claro, también la afectación psicológica a amplísimos sectores de nuestra sociedad. Nosotros detectamos, por ejemplo, PTSD, o sea, síntomas de estrés postraumático en personas muy alejadas de zonas de violencia a partir del contagio de estrés producido por redes sociales y por medios de comunicación. Y esto lo detectamos desde 2011, no te quiero decir cómo está ahorita. Lo volvimos a detectar fuertemente en un estudio ya de nivel nacional y bien representativo que condujimos y publicamos en 2019, publicamos el año pasado. Entonces, toda esta serie de estrategias tendrían que eventualmente ir acercándonos un poquito más a lidiar con los efectos de crimen organizado. Como estoy hablando de estrategias que muy probablemente tomarán décadas por ser implementadas, el tema central es que tenemos que pensar en distintos tiempos y plazos. En otras palabras, definir, por ejemplo, qué vamos a hacer con la corrupción, con estrategias muy claras de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. ¿Cómo vamos a combatir todo el efecto de la desigualdad con estrategias de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, ¿no? Y ahí hay acciones que se pueden implementar desde ya, pero sí con este enfoque integral. O sea, la construcción de paz, en otras palabras, tendría que ser como un gran paraguas que aglutine una serie de medidas transversales entre distintas áreas de gobierno y, ojo, y aquí quiero ser insistente en esto, ya te lo mencioné hace rato, no es solo el gobierno. No estamos hablando de que sean tareas asignadas por papá al gobierno. Ahí el sector público tiene una responsabilidad en sus tres niveles de gobierno, pero también en los distintos poderes de la Unión. O sea, estás hablando de que el poder legislativo tiene que hacer su tarea en esto que estoy mencionando, el poder judicial tiene que hacer su tarea en esto que estoy mencionando, porque aquí solamente piensa que en México tenemos aproximadamente 4 jueces por cada 100,000 habitantes. No hay cómo procesar los delitos, incluso si tuviésemos las policías más eficaces del mundo y llevasen a las personas delincuentes a ser juzgadas, no habría cómo procesarlas a todas. Y ahí, repito, el sector público tiene que hacer su parte en los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes. Muy bien. Ahora, el sector privado tiene que hacer su parte de construcción de paz, porque esas tienen un rol que jugar al respecto de todos estos temas que estoy mencionando, por ejemplo, al respecto de la corrupción, por ejemplo, al respecto de la desigualdad social y económica, la distribución equitativa de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Sector privado. El sector social, todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones de la sociedad civil tienen que hacer también su trabajo correspondiente.
la academia tiene que hacer un trabajo correspondiente muy asignado a la academia, la investigación, los estudios, los proyectos para evaluar todas estas políticas y todas estas recomendaciones que estoy mencionando. Además de la academia, tienes a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un trabajo que hacer, aunque ellos no son las redes sociales, sí son los medios que en algún momento dado pueden tener una influencia sobre la narrativa, sobre la forma como se va contando toda esta historia todos los días, y el impacto de los efectos psicosociales que estoy señalando, y el enfoque hacia la construcción de paz. O sea, ¿cuál tendría que ser el rol de los medios de comunicación en sus estrategias de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo? Otro tipo de organizaciones, como por ejemplo, piensa en las iglesias y el papel de estos grupos religiosos en distintas zonas del país. Otros grupos, por ejemplo, que hemos propuesto mucho, el papel que las mujeres juegan en distintas comunidades y cómo ellas pueden contribuir a procesos de construcción de paz a partir de experiencias internacionales que nosotros hemos venido documentando a lo largo de los años. O piensa el papel de las escuelas, de las universidades, como, pues ahora sí que forjadores de educación en todo este ámbito. Estamos hablando, en otras palabras, de un esfuerzo de Estado, como se dice, ¿no? O sea, no un esfuerzo de gobierno, sino un esfuerzo de Estado, tanto en el corto plazo como en el mediano plazo y el largo plazo. Y quiero pensar que así, pensando de manera integral y de manera sistémica, sí es posible lidiar con los efectos del crimen organizado y tratar de cambiar un poco la historia que nos enmarca desde hace bastantes años. Doctor Mauricio Mechulam, profesor e investigador del Ibero, ha sido un placer recibirlo en Café con Meca, muy interesante su análisis. Te agradecemos por estar con nosotros. Al contrario, José Antonio, de veras un placer. Felicidades por esta iniciativa y extraordinario conversar contigo y con toda tu audiencia. Hasta pronto. Agradecimientos a todo el equipo de Café Colmeca, en especial a Bernardo Aguilar, a José Bazán y a Londra Reina en Contacto y Diseño, y a Jorge Gómez y José Antonio Vázquez por la elaboración de la cortinilla. Muchas gracias por acompañarnos, hemos llegado al final de esta emisión. Nos escuchamos pronto.